¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Seguimos en tiempo de Cosas de Aquí, hablando en la tertulia agrícola y ganadera de varias cuestiones. Hoy proponemos hablar de la alfalfa, del sector forrajero. En general va a ser un poco el protagonista de estos minutos de televisión con quienes nos acompañan esta noche, porque, bueno, ya lo saben que somos en esta provincia de Huesca, en Aragón en general, pero en particular en la provincia de Huesca, unos grandes productores de este cultivo, de la alfalfa, y que, bueno, pues tradicionalmente ha tenido su demanda para la ganadería española y con el paso de los años se ha ido exportando y cada vez más. Tiene esa demanda desde Emiratos Árabes y también desde China. Mucho se ha hablado, de hecho, en estos últimos años de la exportación a China, y quizá por el problema o tal y como están ahora mismo los mercados asiáticos, pues parece que también está influyendo lógicamente en la exportación de nuestros productos. Va a ser uno de los temas principales que abordemos hoy, con quienes nos acompañan. En primer lugar, saludo a Joaquín Capistrós, director gerente de AEFA. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas noches. Buenas tardes. Juan José Ayerbe, que es gerente de APISA. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y José Antonio Ramírez, que es presidente de la Cooperativa Virgen de la Corona de Almodóvar. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches. Bueno, con los tres es muy exagerado decir que las ilusiones que teníamos con China se han ido un poco al garete, que ha sido un poco la gran desilusión. Bueno, no? yo me atrevo a decir un poco sí, porque cuando nos homologaron en junio del 2014, un poco sin saber por qué, empezaron a llegar numerosos. Te digo, cada semana recibíamos a 10 o 12 chinos clientes potenciales. Entonces, claro, eso te hace concebir pidiendo unas cantidades brutales cada uno de ellos. Un mundo desconocido, era algo como... Pero bueno, también es verdad que a los 3 o 4 meses, bueno, o al 2 meses, me acuerdo que el Ministerio me preguntó cuál sería la previsión de venta en 2015 y hablé de 200.000 toneladas y vamos a hacer 150, que es una cifra también importante. Bien, es verdad, bueno, que siempre, dado el numeroso clientela que vino y los numerosos volúmenes, pensábamos quizás que podía ser algo más. Pero bueno, tenemos que quedarnos con la parte positiva y aprender de un mercado que somos novatos, a fin de cuentas, ¿no? Ya, Juanjo, ¿qué opinas tú? Vamos a ver, yo la impresión que me llevé del Congreso Mundial que se hizo de alfalfa en China, y un poco la impresión que tenía desde que nosotros en el 2005 hicimos allí una deshidratadora de alfalfa en el delta del Río Amarillo. Y conocimos, ¿ya en 2005 has dicho? En el 2005 hicimos una deshidratadora de alfalfa allá en Shandong Province, allí en donde ya da al océano, para unos que querían iniciar el cultivo de alfalfa allí. Y bueno, la impresión que saca siempre del mercado chino es que el chino hace cosas y hace cosas por entender los mercados, porque quiere aprender cómo se hacen las cosas, quiere conocer, y luego pues no respetan lo que está escrito en los contratos. O sea, siempre juegan con los contratos a su favor. Quizá, yo no sé en la alfalfa si ha sido algo de esto, pero la impresión que me llevé yo en el Congreso es que ellos querían aprender de alfalfa, saber qué se hacía. En un congreso que estaba a 600 personas, había 500 chinos y 100 del resto del mundo, más o menos, o 470 y 180, tú lo sabes que estabas también. Y aquella gente, como no saben nada de alfalfa, no saben siquiera entender la diferencia entre una alfalfa deshidratada, que es una alfalfa de alta calidad que hacemos en Europa, que tiene un coste de producción muy alto, y una alfalfa enificada, que es lo que hacen los americanos, que tiene menos coste, y ellos lo saben, por lo que sea, lo saben sacar al mundo en el formato que el cliente quiere, como sea, para que el cliente le apetezca más ese producto y al mismo precio que un producto que aquí en Europa nos cuesta más hacer. Y yo creo que estamos ahora con los chinos en una tendencia de esas. De hecho, las últimas noticias que vienen de que el mercado chino ahora requiere un tamaño de paca similar al de los americanos, cuando es un tamaño de paca que aquí prácticamente no se ha hecho nunca. Y es un tamaño que estaba obsoleto. Entonces, bueno, pues... En realidad, ¿tú consideras entonces que vinieron a ver qué es lo que se hace? A ver, el mercado chino juega siempre con su capacidad potencial. Y entonces, allá donde vayan, hacen vender que
que el día que ellos compren van a comprar todo lo del mundo. Y bueno, pues sí que es verdad que tienen una capacidad potencial, pero lo que se intuía en el Congreso, teníamos como APISA, teníamos ahí un stand para intentar vender deshidratadoras, y la verdad es que no tenían ninguna intención de comprar, venían a preguntar cómo funcionaban las deshidratadoras. Con lo cual, la verdad es que nos dedicamos pues a compartir el tiempo con nuestros clientes españoles, que también estaban casi todos por ahí. Que también hay que cuidarlos, claro. José Antonio, bueno, en vuestro caso, la cooperativa de Almudévar, vosotros producís alfalfa, pero la gran mayoría lo que hacéis es enviarla a Emiratos Árabes. ¿Qué es Alfil? Bueno, Alfil, yo apuntaría nuestro grupo, que es Alfil, que es el conjunto de 7 cooperativas, 6 de Aragón y una que se apuntó este año de Castilla-León, pues decir del China que en un principio las expectativas eran muy buenas, no se han cubierto al 100%, como bien ha dicho ya Joaquín, pero sí que sirvió para poner un precio y tirar del carro a los demás compradores de alfalfa de otros países como los Emiratos, de poner ese más precio que no estaban dispuestos a poner. El problema de China era que las exigencias para la alfalfa que ellos demandaban eran pues muy difíciles, vamos, no, era la mejor calidad que podemos hacer en el campo, en las deshidratadoras. Pero yo no rechazaría lo que hemos hecho con China, porque aunque no se han cubierto todos los contratos al 100%, ya te digo que sí que se han llevado el 75% de lo que estaba contratado, y además con un precio, por decirlo de alguna forma, son 10 pesetas por encima que los Emiratos Árabes estaban dispuestos a pagar en aquel momento. Eso es dinero. Y luego es cierto que cuando empezó a aflojar China, pues hombre, los Emiratos Árabes empezaron también a restar un poco de lo que... Ya. Porque vieron que las previsiones no eran las que habían prometido. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la realidad a día de hoy, Joaquín? Hay un tema que a veces a nosotros, nos ha pasado en Emiratos, nos ha pasado aquí. Yo digo muchas veces que somos un sector afortunado, porque no hemos tenido nunca, o casi nunca, necesidad, que eso no le pasa a casi ningún sector, de salir a buscar clientes. Nosotros nos homologan en China, y sin nosotros, bueno, habíamos ido a una feria, ¿no?, en Qingdao, pero sin más empiezan a venir clientes y clientes a comprarte, sin necesidad de hacer esa labor comercial que hace cualquiera, ¿no? Lo cual, eso es un positivo, lo veo. Problema, la mayoría de los clientes que venían, evidentemente no los conocíamos, no eran, bueno, potenciales clientes en este caso, eran intermediarios, es decir, comisionistas comerciantes, porque allí en China, lo que dice Juanjo es cierto, todo el mundo está al comercio, ¿no?, al negocio, por decirlo así, ¿no? Bueno, ya lo vemos reflejado en otras cosas, en cualquier cosa, ¿no? Y gran parte de ellos no habían visto alfalfa nunca, o en todo caso americana, pero muchos de ellos ni americana, con lo cual se les vendió y demás, pero cuando el cliente del final, ¿no?, ganadero, vamos a decir, le ponía algún problema, porque, como lo decía, lo apuntaba antes Juanjo, nuestra alfalfa es muy diferente a la americana. Es una alfalfa de fibra corta, más molida, la otra es fibra más larga con más hoja, ¿no? Entonces, ellos llevan desde 2009 consumiendo exclusivamente alfalfa de Estados Unidos, el ganadero chino, y entonces, claro, es como que tú estás acostumbrado a una cosa y te ponen delante otra, ¿vale? De entrada, a nada, le transmites el problema al intermediario, que es nuestro cliente, y el cliente intermediario nos lo traslada a nosotros. Y eso es lo que ha generado cierta, pues bueno, digamos desconcierto, ¿no?, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cliente, que también decía Juanjo es exigente, lo cual lo podemos aceptar, ¿no? Al final firmas un contrato y eso es lo que tienes que cumplir. Pero luego es peculiar en su forma de ver las cosas, ¿no? Trata pues de ganar terreno respecto a ti a la hora de negociar para estar un poco por encima de ti, ¿no? Esa es una realidad del chino y no pasa nada. Simplemente... Otra cultura. Otra cultura que estamos descubriéndola y aprendiendo, ¿no? Y no hay más. Y además hay una cosa muy importante que os la digo siempre en positivo, es la que tiene que marcarnos, porque allí sí que puedes hacer clientes, ¿no?, con todo ese esfuerzo, evidentemente, pero, por ejemplo, un dato que vamos a descubrir, que no es ninguna burbuja. Cuando hablas a veces ahora que se dice, la burbuja del mercado de la alfalfa de China, no es ninguna burbuja. Este año Estados Unidos ha vendido un 30% más. Lo vende 40, 50, 60 euros más caro que nosotros. Es decir, hay una realidad que es esa, el mercado, el consumo y el precio, ¿no?
Y lo único que tenemos que hacer, que ya lo estamos haciendo en el esfuerzo, como has dicho, es adaptarnos en calidades, trabajar, bueno, pues con un cliente que para nosotros era desconocido y que es peculiar, nada más, pero hay que estar allí. ¿Se firmarán entonces contratos este año? Sí, bueno, esos se están firmando, no es que se firmarán, esos se están firmando actualmente. Sí, y hay gente que está vendiendo en ese mercado. Es decir, aquí somos, nos pasa un poco al espíritu español o mediterráneo, que somos todo o nada, y no es así. Lo que estamos comentando antes, ¿no? Al inicio, 200.000 toneladas y hemos hecho 150.000, ¿no? Es una cifra para el primer año que ya quisieras. Eres el segundo país al que exportamos después de Emiratos, por encima de Francia, Portugal, Jordania, Marruecos, que son tradicionales. Es el segundo país. ¿Qué ibas a comentar, Juan? Un poco quería abundar en lo que dice Joaquín. El chino tiene una peculiaridad a la hora de interpretar el contrato. Interpreta con mayúscula lo que le favorece y con minúscula lo que no le favorece. Esa peculiaridad hace que el trato sea bastante complicadillo. Difícil de entender. Es difícil de entender. Sí. Y luego, pues, al no saber, pues, no. Exactamente, es muy difícil de explicar, ¿no? No le puedes explicar a alguien que no sabe nada lo que es una alfalfa, que, bueno, también lo que dice Joaquín, el americano hace fibra larga, porque hace fibra larga cortada del campo y secada al sol. Nosotros hacemos una fibra algo más corta, también tenemos varios tamaños, depende del proceso deshidratado que empleemos, pero también hacemos unas fibras prácticamente como la del campo, con la hoja y totalmente deshidratada, con la garantía de que en el almacén no va a tener problemas, que con la alfalfa americana en Emiratos el año pasado tuvieron un gran incendio que hizo, pues, replantearse todo lo que eran las compras de los Emiratos, que eso nos hizo mucha pupa a todos los mercados europeos. De hecho, de eso que estamos aprendiendo, uno de los consignas que les mandamos desde la asociación, ¿no? Porque ahora vamos a ir probablemente en marzo, abril a una feria, a Harbin, la feria más importante que es que, ya que sabemos eso del cliente intermediario, no conocedor del producto, pues tratar, que los hay, que los hemos encontrado también, tratar con ese intermediario que se quiere involucrar en tu producto, en conocerlo y en defenderlo, porque al final le interesa a él también, ¿no? De esos también los hay. Buscar ese cliente y buscar, a ser posible, pero es más complicado, el ganadero final. Y a esos son, como dice Juanjo, más fáciles de explicar tu producto, tus cualidades, ¿no? Porque ellos saben lo que quieren y saben apreciar el producto porque ven el resultado ya metidos en eso. Bueno, está claro que la calidad de nuestro producto... Sí. Pues yo quisiera hablar de la calidad, que es lo fundamental, porque hemos pasado de un tiempo donde todo vale, donde las diferencias de una alfalfa extra a uno de primera, a uno de cuarta o de tercera, había unas diferencias mínimas. Y ahora ya esas diferencias se han alargado bastante. Pero no es lo malo eso, es que una alfalfa que no sea de calidad tiene un mercado muy pobre. Es que no tiene mercado. Llevamos 2 años con estocajes en las deshidratadoras, pero no del alfalfa bueno, del alfalfa que vale dineros. Tenemos estocajes del alfalfa malo, de los terceras, de los cuartas, de las hierbas, que antes todo lo procesábamos, todo se vendía y todo tenía un valor. Hoy no, hoy necesitamos calidad. Y para hacer calidad, pues tenemos que hacer en el campo muchas cosas. El agricultor, después el procesador en la planta, tiene que hacer otras cosas para conseguir ese extra. Y quisiera apuntarlo porque nosotros desde nuestra cooperativa y a nuestro grupo lo planteamos en muchas ocasiones. El agricultor tiene que hacer unas buenas prácticas con la alfalfa. Y una muy importante es evitar las malas hierbas. Eso ahora en estas fechas que está el alfalfa dormido es cuando hay que tratar la mala hierba y quitarla del campo. Luego vamos a conseguir una mejor producción y una mejor calidad. Y luego, a la hora de los tratamientos, a la hora de cortar el alfalfa, pues si lo hacemos con una cortadora acondicionadora, que vamos a evitar algún día de estar ancho en el campo, que vamos a conseguir más color, que es una demanda que nos la están pidiendo los compradores, el color en el alfalfa, y vamos a secar antes ese producto, vamos a ganar. Y luego otra, que no sabemos por dónde cogerle, ya que salga un industrial y sepa hacer un rastrillo de la alfalfa, que sepa solo recoger el alfalfa y no nos recoja ni las hierbas, ni la arena, ni la tierra, ni las piedras y todo eso. Eso cuando hacen los análisis de la alfalfa lo llaman las cenizas, pues que consigamos un cero de cenizas
y una alfalfa bien tratado como llevamos a las mujeres, pues bien bailado para que no lo rompamos, pues vamos a hacer una buena calidad. Entonces, nosotros como agricultores tenemos que tomar esas determinaciones a la hora de trabajar la alfalfa. En la deshidratadora, por supuesto, también. En la pista tienen que hacerlo bien y conseguiremos una alfalfa para China y competitivo con el de Estados Unidos, con el de Sudán o con el de Argentina. Por supuesto que sí. Pues Antonio, ¿vosotros toda la alfalfa que hacéis la exportáis? No, hay un mercado cada vez más reducido, el mercado nacional, que también tira un poco, pero no sé, la cabaña ganadera española se ha quedado de vaca de leche, se ha quedado en bajo mínimos. Entonces hemos perdido unas cuotas de mercado enormes en el mercado nacional. ¿Y es más barato llevar esa alfalfa afuera? El problema está que el ganadero no puede pagar el precio de que está pagando los Emiratos o los chinos, no lo puede pagar. La leche no da de sí. ¿Pero para vosotros es más barato o es...? No. A ver, la situación es que los países como Emiratos, que no pueden, los Emiratos ellos no pueden cultivar ahí, entonces tienen que acudir al mercado internacional. Entonces, pues van a buscar sitios donde el flete de lo que es el contenedor les salga rentable. Los chinos tienen una gran ventaja, y es que ellos tienen contenedores de retorno de todas las partes del mundo, porque ellos exportan tantas cosas que tienen que volver los contenedores vacíos, y es más barato un flete de un contenedor a China que a lo mejor un camión de Almudévar a Palencia. Sí. No, y a Barcelona. Eso me refería. Entonces, el precio, aunque el precio de salida sea el mismo, el precio de llegada al ganadero, pues casi va a ser más rentable para un chino o uno de los Emiratos que para un español. Bueno, entonces en este escenario entiendo que la dependencia es prácticamente absoluta, ¿no? O sea, dependemos de exportar un alto porcentaje de todo lo que se hace aquí. En este momento sí o sí. Sí o sí, porque claro, llevamos, no tiene salida. Y este año también, 3 años, este será el cuarto, exportando un 70%. Y quizás diría que va más, porque, como ha dicho aquí José Antonio, la ganadería del vacuno de leche, que ahora, con la desaparición de las cuotas lácteas, esperaba todo el mundo que iba a subir la leche, pues ha bajado. Porque el mercado internacional pues ha bajado. Sí. Y si ha bajado no te puede pagar el precio que están pagando los chinos ni incluso los Emiratos, ¿no? Es una realidad, y mientras eso no cambie, mientras nuestro potencial cliente, que es la vaca, no le renta al ganadero, no vamos a vender mucho. Claro, es que yo estoy poniéndome un poco en la piel, a lo mejor del que está en casa y desconoce un poco todo este mundillo, pensando, pues qué necesidad tienen estos de ir a buscar, o al revés, como ha dicho Joaquín, que nos vienen a buscar los chinos aquí, ¿no? Pero eso Victoria, mira, voy a decir una cosa. Tengo la sensación que me lo preguntan muchas veces, a veces del propio ministerio me plantean un poco esa cuestión, un poco echándonos en cara, ¿no? Y yo siempre digo una cosa. Nosotros, bueno, la cooperativa más que más, ¿no? Porque depende cómo vendas, le pagas al agricultor, ¿no? El particular podríamos decir, bueno, se deja su margen, no, pero la cooperativa esa. Si nosotros no somos capaces de sacar un precio interesante a la alfalfa que producimos, que deshidratamos, estos señores o cualquiera, ¿no? Cualquier privado no le va a pagar al agricultor y no va a poner alfalfa, no va a poner otra cosa. Con lo cual, eso es el huevo y la gallina. No vale venderle. Hoy día, si no tuviéramos el mercado de exportación, tendríamos que vender y venderíamos a precios mucho más bajos, evidentemente, para, lógicamente, que le cuadraran las cuentas al ganadero. Pero ¿qué pasaría? Que en vez de, no sé, 1,5 millones de toneladas haríamos 700.000. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, habría que dedicarse a otra cosa, ¿no? Claro, sí, pero que tenemos poco margen en Aragón, ¿eh? Ahora está hablando con unos de Sevilla, ¿no? Juanjo los conoce. Pascua. Y allí tienen... Mi amigo Pascua. No, pero ahí tienen algodón, tomate, girasol... Y no están como nosotros, y como mínimo 9 cortes de alfalfa al año, como mínimo. Sí, pero ya me refiero a alternativas. Eso hace unos años impensable, ¿no? A ver, la alfalfa funciona en función del clima, y perdón por la redundancia. Climas fríos, o sea, por ejemplo, en lo que es la zona de Palencia, Valladolid, tienen alfalfa en secano y hacen 3 cortes, porque es tierra fresca. Aquí en regadío hacemos 6 de normal, de media, salvo un año excelente que hacemos 7. En Andalucía tienen calor todo el que quieren, agua
tanta o más que aquí. Entonces pueden ir regando y pueden ir cortando cada 28 días rigurosamente y pueden hacer 9 cortes al año. ¿Qué pasa? Pues que es evidente que sus hectáreas les van a dar muchísimo más que las nuestras. Ya. Pero que aquí Yo quería apuntar un detalle, porque a mí, al menos cuando me lo contaban, me impactó un poco. Y es el consumo, cuando nombramos del futuro de la alfalfa, el consumo en China de la leche, donde hace 12 años creo que estaba en un consumo de 3 litros por habitante y año, han pasado a un consumo de 28,9 litros por habitante y año. Esto en 12 años. Y las explotaciones ganaderas que se están montando en China, lo normal es que sean de 10.000 vacas lecheras. Y claro, cuando esto me lo cuentan a mí, digo, pero por Dios, ¿dónde puede estar eso así? Y Joaquín lo puede corroborar lo que estoy contando ahora mismo. Y entonces, China será, a lo mejor hasta, yo creo que produce más alfalfa que nosotros en España, pero es que la demanda que va a tener de alfalfa es enorme, con lo cual el futuro pues estará allí y lo que tendremos que hacer es acomodarnos a las exigencias que nos ponga el mercado en donde esté. Entiendo que ese es un poco el truco. Bueno, de Emiratos Árabes, que lo estamos comentando todo el rato, la relación ya está más que consolidada, ¿no? Ya podemos hablar de unos cuantos años atrás ya. Sí, por supuesto, y unos volúmenes, llevamos 5 años muy similares, en torno casi a 700.000 toneladas. Lo que se está cambiando es la visión de ellos inicial, porque al final todo, bueno, cuando arrancan ellos mismos, como decías, dejo de regar, empiezo a comprar los mercados comprando de una forma determinada, ¿no? Que era, por ejemplo, en España, ¿a cuánto precio compran los españoles la alfalfa al agricultor? Y le sumo una cuantía, y nos la compraban así a nosotros, ¿no? Eso nos iba bien porque nos daba nuestro margen. Ahora no, ahora ellos juegan en el mercado internacional y si hay que pagar menos, con lo cual a veces nos ponen, en cuanto al volumen sí, pero en cuanto a los precios llevamos 2 o 3 años. Por eso necesitamos mercados de clientela donde podamos jugar algo a definir también nosotros, ¿no? Aportar a base de la calidad, que como has dicho es cierto, hasta que fuimos a China no teníamos ni tipificación de la alfalfa, ahora tenemos eso, se está trabajando muchísimo, vosotros en concreto en Alfi habéis comprado 3 medidores de NIR, que valen lo que valen, muchísimo, pero que puedes hacer mediciones permanentes de proteína y demás, es decir, cada uno se está tratando de garantizar que lo que vende, precisamente por el que el chino es muy exigente, el chino y mañana será el iraní que hemos empezado a vender, o el de Arabia Saudita, que es decir, no es el mercado internacional, que es de otra forma a lo que estábamos acostumbrados. A ver, el mercado internacional de la alfalfa ha cambiado primero porque se ha desarrollado de manera que ha resultado atractivo para otros países aparte de los tradicionales. Se está haciendo mucha alfalfa en Rumanía, se está haciendo alfalfa en Bulgaria, hay expectativa de hacer alfalfa en Hungría, zonas de Rusia quieren hacer alfalfa. Nosotros estamos mandando ofertas de deshidratadoras, nosotros hacemos deshidratadoras, el aparato que transforma la alfalfa que viene del campo en la paca deshidratada, la de seca. Y estamos haciendo ofertas a todas las partes del mundo. Estamos ya acabando una para montar en Argentina y la verdad es que todos los países del mundo quieren hacer alfalfa para acudir a los mismos mercados que internacionalmente hay. China, Emiratos, Arabia Saudita y todos los que se están abriendo en el mercado. Pero eso es producto de lo que hemos siempre hablado, en esa ponencia que hablo del mercado del futuro, o la futura alfalfa, hablo siempre de la globalización. Ese es el factor que está marcando esto que dice Juan. El mercado de la alfalfa. Están viendo negocio en otros sitios donde dice, bueno, contenedores sí que puedo llevar. Ahí están. Cosas que era impensable, ¿no? El mercado de la alfalfa es un mercado global con unas exigencias de calidad globales a las cuales nos hemos adaptado los españoles a raíz de estos movimientos con China. Nunca se había sulfatado la alfalfa hasta hace 2 años. Pero sí. Nunca se había gastado tanto dinero para producir una hectárea de alfalfa como se gasta desde hace 2 años. A raíz de eso, ¿qué hacemos? Hacemos más alfalfa, más porcentaje de alfalfa de mejor calidad, porque esa alfalfa de mejor calidad suple con diferencia lo que ponemos de más en el campo, porque tiene un valor mucho más grande, ¿no es así? Así es. Eso. Por eso luchamos por esa alfalfa de calidad, porque es más rentable hacer la alfalfa de calidad que la mala.
¿Siempre va a ser de más calidad si está deshidratada? Aseguras una calidad. Una alfalfa secada en el campo te puede ofrecer una calidad sí o no dependiendo de las condiciones climáticas. La deshidratada siempre será de una misma calidad, siempre tendrá un mismo contenido o un contenido muy parecido en proteína y asegurarás que la almacenes y no vas a tener problema, que eso no lo pueden decir los que secan el sol. Yo en eso, Victoria... Has dicho también un detalle muy importante, lo de los almacenes. Y a la palabra que utilizamos en este caso con el deshidratado siempre decimos la uniformidad de la alfalfa. Va a llegar a la vaca siempre en las mismas condiciones de un día para otro y un día tras otro. Y lo que sí que es un peligro muy grande es la hierba que metemos en los eniles seca al sol, donde tienes un riesgo enorme de una autocombustión y eso las consecuencias son las que son. En el tema con la vaca, si acaso te puede llegar un demente y pegarte un mixto y hacerte una algarada, pero la autocombustión la estamos ya quitando de la posibilidad, con lo cual las compañías aseguradoras, porque esto lo puedo decir, que cuando tuvimos el problema nosotros del incendio, pues una cosa que estaba yo con miedo, digo, a ver si por ser intencionado las compañías no van a cubrir este riesgo. Y bueno, pues resulta que es todo lo contrario. Si hubiese sido una autocombustión, no se hacen cargo las compañías porque detectan como que ha sido un mal trabajo en la producción de la alfalfa. En cambio, con la intencionalidad no había alternativa. ¿Qué ibas a comentar? No, yo iba a comentar, yo cuando empecé en AEFA, ya hace bastantes años, bueno, esas cosas se te escapaban un poco, ¿no? Decir, oye, ¿por qué la deshidratada, ¿no? De la linificada, aunque habías estado en el mundo ese, pero no te he metido. Me recuerdo que entonces nos consumía mucho la ganadería vacuna, ahora ya digo poco, ¿no? Llegué y le pregunté eso, oye, ¿y qué ventaja le ves tú a la deshidratada? Tenía 1000 y pico cabezas, era ahí en Navarra, y me dice, mira, Joaquín, yo esta la consumía a Roma, ellos tienen una deshidratadora, ¿no? Dice, y de 1000 toneladas que compraba, 300, un tercio, era tan buena como la deshidratada o mejor. Me daba la misma leche. Un tercio era regular y un tercio era mala. Dice, y ahora la deshidratada que me hago yo es, como dice uno, homogénea, uniforme. 1000 toneladas son todas iguales. Y la vaca de alta genética, que es lo que tienen los chinos, todo el mundo tiene eso, la leche quiere que dé la misma. Esa es la ventaja. Y luego sí que es verdad, ahora voy a tener ocasión de un estudio que han hecho en China, una ganadería, voluntariamente, y eso es súper interesante para nosotros, le estaba dando la misma leche que la americana, siendo más barata la nuestra. Es decir, que habrá que enseñar al chino también esas cosas, pero bueno, eso poco a poco, iremos descubriendo. Bueno, mezclando culturas. Sí. Nota de la redacción, cuando Joaquín dice rama, quiere decir enificada. Sí. Sí. Porque nosotros lo entendemos perfectamente, pero el oyente no bueno, pues otra cosita, y corregirme si me equivoco, pero tengo entendido que antes las deshidratadoras tenían una subvención, ¿no? Y ahora ya no la tienen, sin embargo seguimos teniendo, ¿no? Muchas en la provincia. Hombre, durante los años 90, cuando se empezó... Desde el año 86, que entramos en Europa, vino la ayuda esta, hasta el año 2012. Pero sin embargo no pero teniendo... porque nos pasan esas cosas que he dicho también de entre comillas, ¿no? De afortunados. Cuando pasa eso, pues vienen los Emiratos, ahora vienen los chinos. Bueno. Es decir, si no, nos hubieran pasado cosas. Éramos más pesimistas nosotros mismos que luego ha sido la realidad. Pero no ha cerrado ninguna. Por ejemplo, desde el año 12, en Huesca, en Aragón, en todo el Valle del Ebro, resulta que tenemos las mismas deshidratadoras. Nosotros menos dinero. A principio... Bueno, ha habido años de todo, sí. Y por supuesto ha sido el mercado internacional el que ha motivado a que se mantengan, si no, sin la subvención las deshidratadoras hubiesen ido enseguida al carajo, no tenían muchas posibilidades. A principios de los años 80 se deshacían las deshidratadoras que había porque no eran rentables. Y no eran rentables porque el consumo de combustible que tenían que emplear para secar hacía que el producto que se hacía no pudiera salir al mercado y no se pudiera pagar. Entonces fue el tiempo de abandonar las deshidratadoras de alfalfa y empezar a desarrollarse el cultivo del maíz. Nosotros lo vivimos montando secaderos de maíz y tirando a la chatarra las deshidratadoras.
A final de los 80 y ya en los 90, cuando ya se asentó la subvención, con la subvención que se hacía soportar el sobrecoste que teníamos de combustible para secar el producto, para poder poner en el mercado un producto a un precio razonable. Hubo una explosión en los 90, se dejaba el cultivo del maíz para volver a poner alfalfa. Fueron años gloriosos. Todo el mundo que pensaba en un posible negocio se tiraba a hacer una deshidratadora de alfalfa. Y afortunadamente, en cuanto se quedó sin subvención el producto, toda la gente que se había metido, o un altísimo porcentaje, se habían hecho verdaderos industriales de un producto, creyendo en un producto y haciendo un producto de calidad que permite pues, que ahora seamos el primer país en exportación de la Comunidad Económica Europea y el segundo del mundo. No me equivoco. He pensado que iba a hacer Juanjo mención, porque como has hecho recordatorio, a la y de alguna forma también las cosas son cambiantes y los conceptos también, ¿no? Y cuando montábamos nuestra deshidratadora, esto andaba por el año 2000, pues estaba entonces, porque era una rentabilidad importante, la cogeneración. Y los hermanos Ayerbe nos ofrecían, pues a la hora de que montábamos la deshidratadora, con la misma combustión para secar el alfalfa, nos montaban una cogeneración que entonces estaba subvencionada por el gobierno y era lo más de lo más. Era lo más de lo más entonces. Y por eso digo que las cosas son cambiantes. Porque menos mal que no la pusimos, porque a los 2 días quitaron la subvención, quitaron toda la historia y eso se fue todo al carajo. Ya, bueno. Pues que sepas que una cooperativa componente del grupo Alfit emplea calor para secar la alfalfa que viene de una cogeneración, que sigue estando en marcha y sigue siendo rentable. O sea que todo cambia según la ley, pero siempre, dependiendo de las amortizaciones y de los planteamientos, todos los negocios pueden seguir siendo rentables, igual que lo que es la alfalfa ahora. Bueno, y esto es un poco la realidad de este sector. Nos hemos centrado sobre todo en la exportación, nos hemos hecho pues aquí un máster en poquito rato, una mini conferencia, Bueno, hemos aprendido muchas cosas, desde luego, gracias a los tres por acompañarnos hoy, a José Antonio, a Joaquín y a Juan José. Muchas gracias y bienvenidos. Os volveremos a invitar para hablar en próximas ediciones de Alfalfa y de otras muchas cosas, ¿vale? Gracias a vosotros. Muchas gracias.